Fundamentos de programación para principiantes. Hoy vamos a trabajar con unos ejercicios, más exactamente con el ejercicio de la serie 1 menos 2 más 3 menos 4 menos 5 más 6 menos 7 menos 8 menos 9. Y esta estructura está construida para el ciclo for. Miremos cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es crear el inicio. Lo siguiente será declarar nuestras variables. Vamos a utilizar la variable AX, que es quien nos va a determinar cada uno de los elementos, N, que es la encargada de determinar la cantidad de elementos, S, que va a ser la sumatoria, negativo, que va a ser la encargada de imprimir los números negativos, y vamos a tener dos variables que la vamos a llamar control de negativos y control de positivos. Bueno, lo siguiente será pedir el valor de n, como siempre en todos los ejercicios que tienen que ver con ciclos, y luego crear el ciclo. Una vez que se crea el ciclo siempre tiene la misma estructura. La estructura dice que siempre que x sea igual que 1, pues x tendrá que ser menor o igual que n para entregar el límite de este ejercicio, y x se va a incrementar de 1 en 1. Para poder desarrollarlo correctamente, entonces lo siguiente que vamos a hacer es construir una pregunta. Esta pregunta va a tener el control de negativo y el control de los positivos. Si ustedes notan, aquí en la parte de adelante, aquí cuando las declaramos, dijimos que ambos valían 1. ¿Para qué razón? Para que se imprima el 1 positivo y el 2 negativo. Pero la siguiente vez se va a imprimir 1 positivo y 2 negativos, y la siguiente vez se va a imprimir 1 positivo y 3 negativos. Entonces, basado en ese tipo de análisis, yo tengo que hacer que una de estas variables regrese siempre a 1 y vaya contando otra vez de 1 hasta cierto valor, y la otra se vaya incrementando lentamente para que se pueda hacer y observar este cambio. Vamos a mirar cómo sería. Inicialmente pues tenemos que entrar si esto se cumple. Si ambos son verdaderos, aquí se cumpliría si son iguales, y me va a imprimir el positivo, que sería 1. ¿Quién tiene ese valor? X. Por eso yo digo que imprimo a X y luego haré la sumatoria. Si pasara lo contrario, que voy a imprimir la parte negativa, pues tendría que coger a X y multiplicarlo por menos 1 para luego imprimirlo. Hasta ahí pues no hay ningún problema, es lo que siempre hacemos. Ahora, ¿en dónde se encontraría la diferencia o el gran problema? Aquí. Cuando yo vaya a tratar de tener mis otras variables, yo tengo que decirle, primero que todo, que la sumatoria va a ser igual a sumatoria más negativo, y le voy a decir a el control de negativo que se incremente en 1, ¿cierto? Y por el lado verdadero, yo haré lo mismo, diré que la sumatoria es igual a suma más x. Porque x es el valor que estoy imprimiendo acá, así como aquí es negativo. ¿Por qué? Porque es el valor que estoy imprimiendo acá. Y aquí yo le diré que el control de negativo volverá a ser 1 y que el control de positivo se va a incrementar en 1. Así pues que control positivo tomará el valor de 2, y esta, en vez de incrementarse, pues volverá a tomar el valor de 1 para reiniciarse. ¿Qué me queda haciendo falta? La sumatoria de los elementos y luego el fin. Para ver si esto funciona realmente, pues la única manera es a través de la prueba de escritorio. Vamos a realizar la prueba de escritorio. Si ustedes observan, arrancamos con este primer elemento que está aquí. Todos sus valores valen 0 excepto estos dos valores de acá que tienen un valor de 1. Aquí lo podemos observar, el control negativo y control positivo van a tener valores de 1. Luego dice que le da un valor para n. ¿Qué valor? El que yo le quiera dar. Le voy a dar 9. ¿Por qué 9? Porque en este ejemplo tenemos 9 ejercicios, perdón, tenemos 9 elementos dentro de este ejercicio. Entonces lo siguiente que va a suceder es que x va a tomar el valor de 1. Y vamos a llegar a la pregunta. Recuerden que este x es igual a 1 solo lo hace la primera vez del ciclo. Luego no lo vuelve a hacer más. Entonces viene que la pregunta que si x, que vale ¿quién? 1, es menor que 9, verdadero. Entonces ingresa acá y me va a preguntar que si control de negativo es igual a control de positivo. Eso es verdadero, ¿cierto? Por consiguiente me va a decir que imprima 1. Aquí se ve.
Luego me dice que suma que vale 0 más 1 va a ser igual a 1. Luego me dirá que control negativo tomará nuevamente el valor de 1 y que control positivo se va a incrementar en 1, va a valer 2. Sale de aquí, da la vuelta, x se incrementa en 1, vale 2. Cumple nuevamente porque x es menor o igual que n y pasa nuevamente la pregunta. Dice que si control de negativo es igual a control de positivo. Como eso es falso, se va por este lado de acá, por el lado izquierdo, y me dice que negativo va a ser igual a x por menos 1, lo que me va a dar menos 2. Me va a decir que imprima negativo, entonces imprime negativo, y adicionalmente me va a decir que suma es igual a 1 menos 2 y me va a dar menos 1. Y aquí lo voy a guardar. Sale, da la vuelta nuevamente, x se incrementa en 1, ¿cierto? X se incrementa en 1 y va a valer 3. Aquí aparece. Y también control de negativo se incrementó en 1 y vale 2. Entonces sale, da la vuelta, x toma el valor de 3 como habíamos dicho ya, cumple porque nuevamente x es menor o igual que n. Viene acá, pregunta que si control negativo es igual a control positivo, eso es verdadero. Entonces se viene por acá, por este lado, por el lado derecho, y me va a permitir imprimir el valor que tiene x, que va a ser 3. Luego le va a decir que suma es igual a suma más x, como quien dice que 1 menos 1 más 3 me va a dar 2. Luego me dice que control de negativo debe ser igual a 1 y que control de positivo se va a incrementar en 1. Entonces control de negativo vuelve y toma valor de 1 y control positivo, que valía 2, se incrementa en 1 y vale 3. Sale, da la vuelta nuevamente y x se incrementa en 1 y debe valer 4. Nuevamente cumple, viene aquí, pregunta que si control negativo es igual a control positivo, eso es falso. Como es falso, nuevamente se va por acá y me dice que negativo va a ser igual, o sea, este negativo va a ser igual a x por menos 4. Por menos 1, perdón, me va a dar menos 4. Me dice que imprima el valor que tiene negativo, menos 4. Y luego me dice que suma es igual a suma que valía 2 menos 4, me va a dar menos 2 y lo guarda en suma. Luego me va a decir que control negativo se va a incrementar en 1, o sea que valdría 2. Sale, da la vuelta, x se incrementa en 1, vale 5. Cumple nuevamente porque x sigue siendo menor que n. Pregunta que si control negativo es igual a control de positivo. No, este vale 2 y este vale 3. Y entonces eso significa que negativo, esta variable que está acá, va a ser igual a x por menos 1, o sea, a 5 por menos 1. Y ahí lo tengo guardado negativo. Y luego me dice imprima negativo. Entonces imprime negativo. Y luego me dice que suma es igual a suma más negativo, como quien dice que suma, que está aquí, menos 2 más 5 menos 7, y lo guardo en suma. Y me queda control negativo que se incrementa en 1 y vale 3. Sale, da la vuelta, nuevamente x se incrementa en 1, vale 6. Listo, aquí quedó ese 6. Cumple. Viene acá, hace la pregunta, dice que si son iguales, 3 y 3 son iguales, cumple. Y como cumple, entonces me dice imprima a x. Entonces imprime a x, que vale 6. Luego me dice que suma, aquí está, es igual a suma más x, o sea, menos 7 más 6, como quien dice que suma va a dar menos 1. Luego me dice que control negativo va a tomar el valor de 1 y que control positivo se va a incrementar en 1, o sea que va a valer 4. Sale, da la vuelta, x se incrementa en 1, vale 7. Sigue cumpliendo porque sigue siendo menor que n, que es 9. Recuerden que n es el límite, aquí está. Y posteriormente paso a comparar. Dice que si control negativo es igual al valor que está en control positivo, en este caso son iguales, 1 y 4, perdón, son distintos, 1 y 4.
por ser distinto se va por este lado y me dice que negativo va a ser igual a 7 por menos 1 y lo va a guardar aquí, me va a dar menos 7. Y luego me va a decir que suma, que es 1. Bueno, y luego me debe decir que lo imprime, me ha saltado este paso, que imprima negativo, ahí está. Ahora sí pasa aquí y me dice suma, que vale menos 1, más menos 7, me debe dar menos 8. Y me dice que control negativo se debe incrementar en 1, o sea que 1 más 1 sería 2. Sale, da la vuelta, x se incrementa en 1 y valdría 8. Cumple porque sigue siendo menor que n. Luego dice que si control negativo es igual a control positivo, no cumplen, son distintos. Entonces lo que hace es que sale aquí por este lado y me dice que negativo, esta variable que está acá, va a ser igual a 8 por menos 1, me daría menos 8. Luego me dice que lo imprima, aquí aparece, y posteriormente me va a decir que sume 8 menos 8, lo que me daría, ¿cierto?, suma más negativo, y que lo guarde otra vez en suma, o sea que me daría 16. Y me dice que control negativo, que vale 2, se va a incrementar en 1 y vale 3. Y saldría a la vuelta, x se incrementaría en 1 y vale 9. Listo. ¿Cumple o no cumple? Cumple porque son iguales. Entonces entra aquí a la pregunta y pregunta que si control negativo es igual a control positivo, no son iguales. Entonces lo que va a pasar es que negativo va a ser igual a 9 por menos 1, lo que me va a dar aquí un menos 9. Y luego me dice que imprima a negativo, o sea que voy a imprimir menos 9. Posteriormente me va a decir que suma, que vale 16, le va a sumar 9 y lo va a guardar en sumatoria, lo que me va a dar 25. Me dice que control negativo, que vale 3, se va a incrementar en 1, entonces va a valer 4. Sale, da la vuelta y x se incrementa en 1 y valdría 10. ¿Cumple? Ya no cumple. ¿Por qué razón? Porque este sí ya es mayor que n. Por consiguiente se va aquí, me dice imprima el valor de la sumatoria, que sería menos 25. Y esto nos daría la serie o la secuencia que estábamos buscando. Aquí lo observan, y la sumatoria. Por eso decimos que este diagrama de flujo está correcto. Pero ¿cómo sería llevar esto al lenguaje C? Aquí encuentran el código en lenguaje C y vamos a ir haciendo el pequeño análisis. Lo primero es que uno hace este inicio, sería colocar aquí en forma de diálogo lo que usted desea, llamar las librerías que vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando la iOS-Trean, el Draconium.h, luego la orden unzip namespace para poder utilizar el CIN y el cout. Y lo siguiente que ustedes van a encontrar es que vamos a hacer la declaración de las variables, son de tipo entero, x, ns, negativo, control de negativo y control de positivo. Una vez que he hecho yo eso, lo siguiente que tengo que hacer es este que está aquí, que es leer a n. Entonces construyo el main, hago un borrado de pantalla, le pido que entre el valor de n, quien me va a determinar la cantidad de elementos. Posteriormente me voy a encontrar aquí el ciclo. ¿Qué ciclo voy a usar? El ciclo for. Entonces para cuando x es igual a 1, siempre que x sea menor o igual que n, pues x se debe incrementar de 1 en 1. Lo siguiente que voy a encontrar es la sentencia o la pregunta. Y esa pregunta dice que esto va a funcionar siempre que esta variable que está aquí, control negativo, sea igual a control positivo. Entonces aquí lo voy a encontrar y la coloqué, si lo observan. Y esto tiene dos caminos, uno falso y uno verdadero. Siempre uno comienza a escribir el código del verdadero, o sea que vamos a empezar por escribir lo que está aquí. Y entonces yo le voy a decir que siempre dice imprima x, entonces yo le coloqué aquí que imprima x, aquí le coloqué una coma para poder verificar y que me deje un espacio entre elemento y elemento. Luego dice que suma es igual a suma más x, aquí está,
¿cierto? Miren, aquí lo voy colocando. Luego dice que control de negativo va a ser igual a 1 y que control positivo se va a incrementar de 1 en 1. Y luego pasaría a ser lo que va por el lado falso, o sea, de lo contrario, que va a ser que negativo va a ser igual a x por menos 1, que imprima ese negativo, que haga la suma con el negativo y que el control de negativo se incremente de 1 en 1. Básicamente aquí está todo, pero me quedaría faltando esta partecita que está aquí. ¿Para qué? Para que me imprima ese gran resultado final que es la sumatoria. Entonces digamos que yo a este código le puedo agregar este pitico que dice acá: al finalizar el ciclo, por fuera del ciclo, cuando ya haya hecho toda la sumatoria, le voy a colocar que la suma es S y hago el get para la espera. Pues ya con esto ustedes tienen la oportunidad de verificar si este ejercicio funciona correctamente